cómo funcionan todas estas sensaciones físicas, pero independientemente de que a lo mejor yo os explique un poquito para entender cómo funcionan, también me podéis ir después haciendo preguntas, ¿vale? O sea, yo voy a dar esta primera entrada, ¿no? Para entender la ansiedad, y a partir de ahí decís, oye, pues mira, pues algo que me pasa mucho, que me genera la ansiedad, es, por ejemplo, que me genera mucho, pues así que me tiembla mucho el párpado, ¿no? Cuando estoy muy estresado, cuando estoy muy estresada, o que, por ejemplo, noto mucho sensación de ahogo cuando aparece la ansiedad. Entonces, si tenéis esas dudas, a partir de lo que vaya comentando, después también me las hacéis, ¿vale? Vale, pues un poquito, el ejemplo que más me gusta poner a mí para entender cómo funcionan las sensaciones físicas y la ansiedad es, a lo mejor lo habéis escuchado alguna vez, porque es un ejemplo que, vamos, yo suelo poner mucho, pero otros psicólogos sé que también lo ponen con otros animales, pero lo ponen de otra manera. Pero se suele escuchar bastante. Es el hecho de que la ansiedad es un mecanismo de defensa. Entonces, en el momento que nuestro cuerpo detecta que hay un peligro, que hay una amenaza, nuestro cuerpo responde, se quiere defender. El ejemplo que a mí me gusta más poner es imaginarnos hace 20.000 años y que hace 20.000 años de repente íbamos caminando por la sabana africana, íbamos tranquilamente, íbamos pensando en qué mamut íbamos a cazar, es decir, y de golpe nos aparecía un león. Claro, si nos aparece un león en ese momento, ¿qué hacemos? Si de golpe nos aparece un león. Claro, en ese momento tenemos que hacer algo, no podemos quedarnos ahí quietos. Como en ese momento, ¿no? Tenemos que hacer algo inmediatamente. Claro, ¿qué sucede? Que nuestro cuerpo empieza a reaccionar. Hay unas partes de nuestro cerebro. De primeras no entras mucho en tecnicismo. Después, si me queréis, preguntáis un poquito más en ese sentido. Pero en ese momento nuestro cerebro comienza a activarse, ¿no? Hay una parte de nuestro cerebro, la mía es verdad, que dice, oye, que estás en peligro, necesitas hacer algo para que no se te coma el león. Entonces, a partir de ese momento, nuestro cerebro empieza a hacer un montón de cambios. Lo primero de todo es, el primer cambio es, si te persigue un león, ese movimiento que tienes que hacer, es decir, a lo mejor tienes que salir corriendo, a lo mejor tienes que esconderte, a lo mejor tienes que subirte a un árbol, a lo mejor tienes que pelear con él, aunque seguramente no sea para mucho. Pero, es decir, pero tienes que hacer algo delante de él. Pues, ¿qué hace nuestro cuerpo? Se prepara inmediato. La mierda lo que hace es empezar a prepararnos porque se nos van a comer. ¿Y cómo nos prepara? Pues nos empieza primero a tensar todos los músculos. Como no sabemos lo que vamos a tener que hacer, como decíamos, si escondernos, si subir a un árbol, si quedarnos escondidos en una cueva, no sabemos, no tenemos ni idea de qué vamos a hacer. Pues como no tenemos ni idea, pues el cuerpo empieza a tensar todos los grupos musculares, desde los pies hasta la frente, todo, absolutamente todo. Claro, de hecho, ¿por qué lo tensa? Para tener más fuerza, sobre todo una fuerza muy impulsiva, ¿no? Que en cualquier momento podemos salir corriendo. De hecho, si tenemos a un león detrás, no podemos decirle, oye, mira, espera un momentico, que me voy a salir corriendo, voy a escapar, déjame un momentico, que primero caliento, primero hago mis estiramientos, y una vez hago mis estiramientos, pues ya nos ponemos manos a la obra. ¿No? El cuerpo tiene que estar de inmediato. Entonces se empieza a acumular toda esa tensión muscular. Y de hecho, cuando vivimos mucho estrés, vivimos mucha ansiedad, algo que muchas veces notamos es que llevamos, ¿no? Toda la parte del cuello, ¿no? Toda la parte de los hombros, lo llevamos con una piedra. Notamos totalmente tensos, es muy fácil tener contracturas y después nos duele la cabeza de toda la tensión que llevamos en las cervicales. Es decir, y además eso se suma, eso son las zonas donde más los hemos notado. Pero tenemos en alguna zona más delicada, por ejemplo, si tenemos alguna enfermedad, por ejemplo, reumatológica, las zonas donde más afectadas estén son las que más se va a notar la tensión muscular. Vamos a notar pues, el dolor que ya sentimos potencial, ¿no? O si tenemos facilidades para tener contracturas en una parte, ¿no? En unos grupos musculares concretos, vamos a tener muchas contracturas, porque tenemos todo nuestro cuerpo totalmente tenso, todos los músculos de nuestro cuerpo. Incluso en momentos de mucho miedo, de mucho agobio, algo que a veces nos pasa también, a lo mejor os ha pasado alguna vez, es que incluso podemos temblar, ¿no? Porque a veces se dice temblar de miedo. De hecho, es algo que incluso podéis vosotros mismos probar, que es el hecho de que cuando yo cojo, ¿no? Cojo el brazo y lo tenso con tanta fuerza como puedo, ¿no? Fijo el puño y lo aprieto con fuerza, intento tensar el brazo tanto, tanto, tanto como puedo. Si os fijáis, claro, es forzado, ¿no? Y es artificial, pero se produce un poco de temblor. De hecho, incluso puede que se produzca dolor. Es decir, ¿qué pasa? Tenemos tanta tensión acumulada, tanta adrenalina, digo, no quiero meterme tampoco en temas muy técnicos, pero es decir, el cuerpo lleva tanta adrenalina que es que
realmente estamos temblando de tanta tensión muscular acumulada, de alguna manera. Eso también nos puede producir que muchas veces sentimos el cuerpo que se entumece, sentimos como que el cuerpo lo tenemos paralizado, que nos cuesta movernos, nos sentimos más torpes, y es por toda esa tensión muscular acumulada. ¿Vale? Esto es, de hecho, es una de las partes más importantes para entender las sensaciones físicas de la ansiedad, ¿vale? Que es toda la tensión muscular que se genera. Además de eso, es decir, claro, todos esos músculos hay que alimentarlos. Y para alimentarlos, para eso está el corazón, que lo que hace es bombea, vamos a decir así, combustible. Y bombea sobre todo aquellas partes del cuerpo que necesitamos para escapar del león. Pensad que tenemos a un león que nos está persiguiendo aquí detrás. Entonces, toda la sangre se centra en aquello que es imprescindible. ¿Esto qué supone? Que va a los músculos, va al cerebro, va al hígado, nuestra sangre, pero disminuye de otros sitios. En unas zonas que más lo notamos es en la piel. Cambia, ¿no? Puede ser así. El sistema nervioso hace que aquellas vasos sanguíneos más pequeñitos no lleven tanta sangre a la piel. Es decir, y de hecho a veces pasa que cuando estamos con mucha ansiedad nos quedamos pálidos. Y otras veces lo contrario, que nos ponemos muy rojos. Y es por todos los cambios que está habiendo en nuestro riego sanguíneo. Cambia, ¿no? La sangre que llega y cómo llega a nuestra piel. Eso también puede hacer que muchas veces se puedan producir, por decirlo así, otro tipo de problemas. O sea, por ejemplo, a veces nos aparecen picores, ¿no? En la piel, a veces nos aparecen cojeces. Y de hecho, no sé si os ha pasado alguna vez, como afecta al sistema circulatorio y a la piel, a veces hace que aparezcan, pues de las eczemas, o hace que aparezca, ¿no? Si es un estrés muy cronificado, aparezcan diferentes tipos de problemas en la piel, ¿vale? Cuando es una ansiedad muy sostenida en el tiempo, ¿vale? De hecho, si queréis, mientras yo voy explicando esto un poquito así en general y os digo, después me vais preguntando dudas. Pero si queréis, al lado de la manita hay un chat. Entonces también si queréis me podéis preguntar alguna cosita de las que voy diciendo, de los músculos, de la piel. Me podéis preguntar en eso que pone, bueno, el chat este que hay aquí al lado, ¿vale? Mientras también vamos, yo lo tendré ahí pendiente, estaréis mirándolo. Entonces también si queréis me podéis preguntar a partir de ahí. Vale. Pues ahora, de lo que he comentado de los músculos y lo que estoy comentando de la piel, ¿hay alguna duda? ¿Sí? ¿No? Vale, os digo, ¿sí? ¿No? Vale. No. Mira, aquí hay alguien abre el chat. No, vale, perfecto. Vale, cualquier cosita lo he dicho, me escribís al chat. Vale, que lo que os decía, después si queréis, quiero comentar un poquito más sobre la piel, me vais diciendo. Pero uno de los cambios se producen en la piel. Claro, esos cambios se producen en cómo llega la circulación, ¿no? Y cómo cambia, ¿no? La epidermis, toda la piel. Claro, ¿qué sucede? Que también hace que del cambio del sistema circulatorio, los cambios a nivel hormonal que se producen en ansiedad, hace que empecemos a cambiar muchas veces el tema de la sudoración. Entonces, con la ansiedad pasa que tanto tenemos frío, tenemos calor, bueno, que no nos aclaramos muy bien ni de qué temperatura tenemos. Y a veces se producen que sudamos mucho, ¿no? A veces que, por ejemplo, si estamos con mucha ansiedad, muy agobiados, empezamos a sudar mucho, ¿no? Son esos efectos secundarios de cómo se distribuye, por decirlo así, nuestra sangre, ¿no? De cómo el sistema circulatorio cambia cómo prioriza. De hecho, decimos, prioriza los músculos y priorizan otras zonas. De hecho, unas zonas que prioriza, ¿no? Es en el tema de la glucosa. O sea, cambia el hígado, ¿no? Cambia varias partes de nuestro cuerpo, porque necesitamos más glucosa. El cuerpo necesita, yo suelo decirlo así, es muy metafórico, pero el cuerpo necesita más combustible. O sea, el cuerpo se va a tener que mover, pues vamos a tener que escapar de un león. Entonces el cuerpo está preparado, que está preparado para la acción. Entonces tenemos, ¿no? Esa glucosa disponible para darle vueltas a la cabeza, ¿no? Porque cuando estamos ansiedad estamos preocupados normalmente y estamos dando muchas vueltas, ¿no? Al problema o a aquello que nos preocupa. Pero también para los músculos. Aumentan los niveles de azúcar en sangre. De hecho, ¿no? Cuando se sufre un problema de diabetes, el tema de ansiedad suele afectar bastante también en ese sentido, de que muchas veces varían los niveles de azúcar en sangre, de hecho, debido a esos momentos más críticos de preocupación, de angustia, de ansiedad. ¿No? Todo esto, ¿no? Toda esta sangre, como decíamos, va a algunos órganos, disminuyen otros, ¿vale? Pero de hecho, uno de los que disminuye y donde muchas veces más notamos los cambios emocionales es el sistema digestivo. El sistema digestivo es uno de los focos principales donde se hacen notamos sensaciones de ansiedad. No sé si os habrá pasado alguna vez, pero bueno, no sé si se me ve muy bien.
Pero a veces con la ansiedad, cuando estamos con mucho agobio, mucha ansiedad o estamos estresados, se nos genera aquí como una especie de bola en el estómago, una especie de nudo, de presión, que es como si nuestro estómago se dejara y tuviéramos ahí una pelota que nos impide el comer. Se nos quita la gana, ¿no? Nos genera náuseas, la comida nos desagrada. Y esto, primero vamos a poner la explicación con el león, tiene mucho sentido. Si tenemos al león detrás que nos está persiguiendo, podemos coger al león y decirle, oye, mira, espera un momentico, ¿no? Que me como una manzana, cojo energía y ya, una vez me como la manzana, ya sigues, ¿no? Ya me persigues otra vez. No podemos hacer eso. Nos persigue el león, o sea, nos come el león con la manzana. ¿Eh? Como los dibujos animados, ¿no? Cuando sale a veces una hoguera, pues nos comen con la manzana en la boca el león. Es decir, no podemos parar, no es una prioridad el comer. El sistema digestivo, claro, si estamos en peligro y tenemos a un león detrás, es de las cosas menos importantes que hay en nuestro organismo. ¿Qué pasa? Que al no ser importante, el sistema circulatorio lo que hace es no, envías menos sangre, cambia cómo funciona. ¿No? De hecho, se vuelve, no funciona, no puede de alguna manera. Eso hace que, por ejemplo, ¿no? Las paredes del estómago reciben menos sangre, por poner algún ejemplo, hagan esto. Se cierran, porque no es necesario. No es momento de comer cuando te persigue un león. Entonces se cierran las paredes del estómago y producen, ¿no? Esa sensación de nudo en el estómago, esas náuseas. A veces comemos a la fuerza y como que nos sienta mal, malas digestiones. Claro, y como en el estómago tenemos tantas terminaciones nerviosas, de hecho a lo mejor lo habéis oído alguna vez, que se dice que es como una forma de hablar, ¿no? Pero que el estómago es como un segundo cerebro, porque notamos mucho los cambios emocionales ahí. Claro, realmente ahí no es un sistema en que tenemos, ¿no?, muchas terminaciones nerviosas, notamos muchos cualquier cambio, bueno, necesitamos saber si tenemos hambre, si algo nos sienta bien o no nos sienta bien, si algo nos apetece o no nos apetece. El estómago es uno de, ¿no?, de las partes de nuestro cuerpo que más información nos da a lo largo del día. En cambio, los riñones sabemos dónde están porque nos han dicho dónde están, pero lo sabemos a ojo. A no ser que tengamos algún problema, no tenemos mucha idea de dónde están los riñones, o sea, no los notamos. Pero, en cambio, el estómago sí, porque necesitamos notar constantemente. Entonces, por eso mismo, es decir, ahí vamos a notar cualquier cambio que se produzca. Mientras que en otros órganos también pasan cambios, pero no notamos en el estómago sí. Y de hecho también en el intestino. O sea, el intestino se pasa en un montón de cambios. Por ejemplo, ¿no? Es decir, absorbemos peor los nutrientes. Es más fácil, ¿no?, que aunque comamos bien, tengamos algún problema, ¿no?, de que no se han absorbido bien los nutrientes, algún problema de vitaminas, ¿no?, cuando pasamos periodos muy prolongados de ansiedad, porque nuestro cuerpo no absorbe igual. También notamos después pues, problemas digestivos, es decir, en general, como que nos sienta peor la comida, ¿no?, muchas veces con periodos de ansiedad. Claro, esto es una parte. Después hay otra parte que a lo mejor alguno estáis diciendo, ¿no?, o pensáis con este tema. Bueno, pero a mí lo que me pasa cuando estoy con mucho estrés, estoy muy nerviosa, estoy ¿no?, con mucha ansiedad, lo que me sucede es que como más, me la puedo comer. Esto de hecho es muy frecuente con la ansiedad. Esto ya es un poquito más complejo y hay muchos componentes, ¿vale? Uno de los componentes principales es que muchas veces la comida muy intensa, por ejemplo, una porción de chocolate, vamos a poner un ejemplo, es un sabor muy intenso y eso momentáneamente nos alivia. O sea, sentimos una especie de alivio, ¿no?, de esa sensación de angustia, de ese sentimiento de ansiedad. Entonces, como nos alivia, el cuerpo lo que hace es, no es momento de comer, pero comiendo te sientes bien, sigue comiendo, ¿no? Es como cuando nos rascamos la picadura de un mosquito, que sabemos que está mal, que no nos hace ningún bien, pero nos rascamos porque nos alivia, ¿no?, momentáneamente. Aunque después cada vez nos pica más y nos duele más. ¿Sí? ¿Esto se entiende? ¿Sí? Vale, ¿alguna duda sobre esta parte del estómago? ¿Sí? ¿No? Por eso, si queréis, yo os voy leyendo en el chat. Vale. Os digo, esto por esta parte del estómago. Claro, esto además a que se suma lo que decíamos, necesita glucosa, ¿no?, que es ahí, ¿no?, es cambiar la producción de, ¿no?, glucosa, el tema del azúcar en sangre, pero también necesitamos oxígeno. Y aquí está una de las sensaciones que más angustia genera. Es decir, es el hecho de la sensación de falta de aire. Muchas veces sentimos como que nos da la ansiedad, bueno, cuando es un ataque de ansiedad, que nos falta el aire, parece que nos vamos a ahogar, que nos vamos a morir. Claro, ¿qué sucede? Claro, en ese momento, a lo mejor esto lo habéis oído muchas veces, porque se lo comentas mucho, estamos hiperventilando. Claro, el cuerpo lo que quiere es decir,
acelera la respiración. De hecho, a veces sin darnos cuenta, o sea, en un momento el cuerpo intenta meter mucho aire. Yo a veces, a ver, no es la explicación más técnica del mundo, de hecho no sé exactamente cómo funciona, pero parece la mejor forma de entenderlo, ¿vale? Es como una botella de agua. Es decir, claro, si tú llenas muy rápido una botella de agua, se va a llenar muy deprisa. Y si la sigues dejando debajo del grifo, va a haber un problema, que va a desbordar, ¿verdad? Al final esa botella desborda. Es decir, no entra más agua. Pero claro, ¿el cuerpo qué hace? Es decir, necesitas aire, vas a necesitar oxígeno, que no sabes cuánto vas a gastar. De hecho, los pulmones se abren todo lo que pueden para recibir tanto oxígeno como pueden. Pero claro, estamos intentando meter tal cantidad de oxígeno que no entra. Realmente no nos está faltando el aire, aunque la sensación de falta de aire. Lo que pasa es que tenemos un exceso de aire. Por decir así, nos estamos ahogando de aire. Claro, es un concepto un poco extraño porque, claro, da la sensación de que no nos entra el aire, pero a veces, ya os digo, no es la definición técnica ni exactamente cómo funciona, pero es la mejor forma, yo creo que, de entenderlo y tenerlo visualmente, ¿no? En esos momentos. Se produce como una especie de tapón, ¿no? Es decir, no podemos sacar el aire porque estamos intentando meter aire y el aire no puede entrar porque no puede salir. Entonces, tenemos aquí en medio una especie de tapón. No podemos sacar el aire, pero tampoco podemos meterlo. Entonces, tenemos aire de sobra, pero el flujo de aire no está normalizado. Aquí habría mucho más de cómo funciona, ¿no? El sistema nervioso, de otros componentes, pero me parece que la forma más visual de verlo, ¿no? Claro, ¿qué sucede? Que, claro, como estamos angustiados y no podemos respirar, en cuenta de intentar tener una respiración más normalizada, oye, que me estoy quedando sin aire, que no puedo respirar, que me voy a ahogar, ¿no? ¿Qué hacemos? Forzamos más la respiración. Respiramos aún de forma más fuerte y más acelerada. Intentamos meter aire como podemos. Pasa, al meter aire con tanta fuerza, aún estamos empeorando el problema. Aún estamos intentando meter aire de forma tan brusca que no entra. Por más que queremos, no entra. De hecho, al haber, ¿no?, más nivel de oxígeno en sangre y al ser tan forzada la respiración y tan acelerada, algo que a veces puede producir también es el mareo. También se puede producir por la tensión muscular, ¿no?, de las cervicales, si las tenemos delicadas, pero muchas veces viene porque estamos hiperventilando por exceso, ¿no?, de oxígeno. Entonces empezamos a marear. Aquí es muy importante ser conscientes de que no nos estamos ahogando, no tenemos falta de aire, tenemos demasiado aire. De hecho, lo importante es echar el aire para restablecer, ¿no?, bueno, para activar el sistema parasimpático, pero bueno, para decirlo de una manera, ¿no?, que sea más visual, decirlo así, para volver a tener una respiración más normalizada. ¿Por qué? Porque es decir, no nos vamos a ahogar. En esos momentos, aunque sean muy agobiantes, no nos vamos a ahogar por falta de aire. Es muy importante ser conscientes de que no, tenemos aire de sobra. El cuerpo, lo que va a pasar es el hecho de que, vale, tengo demasiado aire en el cuerpo, es decir, y demasiado aire puede ser malo, ¿no? Porque hace demasiado oxígeno. ¿Qué es lo que el cuerpo hace? Nos para. Cuando nos mareamos, empezamos ya a normalizar otra vez la respiración, ya no es tan forzada, ya es más natural. Porque como estamos más pendientes del mareo, el cuerpo un poquito a poco se normaliza. En el caso extremo en que con la respiración voluntariamente la sigamos forzando, es algo, cosas muy puntuales, que algunas personas llegan a desmayarse puntualmente. Es decir, eso es lo máximo que puede pasar. De hecho, es un sistema que tiene el cuerpo, puede ser así, para compensar. La ansiedad es un sistema para protegernos de los peligros. Claro, hoy en día no tenemos leones, ¿no? No tenemos este león que decíamos, ¿no?, de hace 20.000 años que nos perseguía por la sabana africana. Pero es decir, pero tenemos muchos problemas en el día a día, ¿no? Podemos tener problemas económicos, problemas de salud, preocupaciones a nivel familiar, podemos tener muchos problemas en nuestro día a día, muchas preocupaciones. Claro, el cuerpo no va a diferenciar entre un león y una preocupación. Lo que va a ver es que hay un problema en nuestra vida, que hay algo que nos duele o hay algo que supone un problema para nosotros. El cuerpo automáticamente lo va a tratar como si fuera un león. Pues va a activar todo este sistema de sensaciones. Claro, en esos momentos, claro, el cuerpo tiene un límite. O sea, no podemos estar constantemente huyendo del león. Nuestro corazón no puede bombear sangre y estar al 100% constantemente bombeando sangre. Ni puede estar, ¿no?, con esos niveles de oxígeno en sangre ni forzando tanto la respiración. ¿Qué hace el cuerpo? Compensa. Es decir, en el momento que ve que es peligroso para nuestro organismo, algo que tiene ansiedad es que es como una especie de curva. Es decir, va subiendo, y en el momento que estamos al límite, lo que hace es bajarnos de golpe. De hecho, esto a lo mejor se ve es en los ataques de pánico.
Tenemos un ataque de pánico que es muy fuerte, que en esos momentos parece que nos vamos a morir y es horrible, pero en el momento que no podemos más, es como si nos viniera un bajón de agotamiento, de tristeza, de desesperanza, de llorar, ¿no? De todo. Lo que se ha visto es que el cuerpo incluso genera emociones, ¿no? Opuestas para contener un poco los niveles de ansiedad cuando ya hay demasiada ansiedad, cuando puede ser perjudicial. Otras veces utiliza otros sistemas, por eso, ¿no? Lo que decíamos del desmayo. Es decir, en casos muy extremos, es decir, el cuerpo ve que estamos respirando demasiado fuerte, demasiado oxígeno, es decir, estamos forzando mucho la respiración y lo que hace es nos para por completo. Es decir, oye, si no te paras, te paro, ¿no? O sea, el cuerpo lo que hace es compensar. De hecho, esto lo habréis oído un montón de veces que nadie se ha muerto por ansiedad. ¿Por qué? Porque el cuerpo lo que hace es compensar. Como en el sistema de defensa, en el momento que ya ve que está pasando los límites, ¿no? Que en ese momento puede ser perjudicial, nos puede dar un infarto, podríamos haber daño, ¿no? Por el exceso de oxígeno, lo que hace es separar. Busca una forma de pararnos. La más frecuente, por un ataque de pánico, por ejemplo, es la tristeza. O sea, lo que hace el cuerpo es generar una emoción contraria. O sea, cuando tenemos ansiedad, lo que estamos comentando, el corazón va acelerado, los músculos están tensos y rígidos, la cabeza está que no para, estamos dándole 1000 vueltas y preocupados, estamos acelerados, la respiración acelerada. En cambio, cuando nos sentimos tristes, muchas veces estamos alicaídos, sin fuerzas, los músculos están relajados cuando no tienen nada de fuerza, estamos con el corazón lento, la cabeza está espesa y es como una nube. Es decir, es una emoción que se ve muy bien para compensar los niveles de ansiedad. Entonces, lo que se ha visto, ¿no? Lo que van demostrando los estudios en los últimos años, es que aparte del sufrimiento que podemos tener, ataque de ansiedad, eso de por sí nos hace sentir tristeza, lo que hace es generar mucha tristeza, hacer que lloremos, hacer que para regular un poco los niveles que tenemos de ansiedad, y de esta manera que no estemos en peligro físico. No. Estos son un poquito algunas sensaciones generales, pero hay muchas más que a veces no nos damos cuenta de que pueden ser producidas por ansiedad. Por ejemplo, la tensión muscular que decíamos al principio, claro, en muchas personas genera que apretamos mucho los dientes. Entonces la mandíbula llevamos totalmente apretada, incluso dormimos ¿no? Con la mandíbula apretada, ¿no? y tensa. Otras ocasiones, es decir, claro, nos genera, que nos ha pasado alguna vez cuando estamos muy estresados, como que nos tiemblan los párpados, ¿no? Y notamos como que nos están temblando, ¿no? Como están ahí, claramente no lo ven los demás, pero nosotros sí notamos ese temblor. Otras veces es que se nos seca la boca. Esto tiene que ver con el sistema digestivo. Como no nos hace falta una manzana, producimos menos saliva, es decir, en nuestra boca la tenemos seca. Y eso a veces nos produce, junto a la tensión muscular en el cuello, como sensación, como dificultad para tragar. Es decir, si os fijáis, o sea, se genera un montón de cambios muy distintos. ¿Vale? Es decir, como os decía, tensión muscular y dolores físicos, cambios en el estómago, cambios en la piel, ¿no? Cambios en temperatura corporal, cambios en cómo funciona la respiración y el sistema circulatorio. De hecho, algo que a veces sentimos muchas veces es el dolor en el pecho. De hecho, el dolor en el pecho muchas veces no viene de que nos duele realmente el corazón. Viene de que muchas veces con la respiración hemos forzado tanto la respiración. Claro, respirar de forma tan acelerada, claro, es algo que genera mucha tensión en los grupos musculares y genera un sobreesfuerzo. Eso hace que después, pues así, nos duela toda esta zona, por todo ese sobreesfuerzo a nivel muscular. Juntado a la tensión muscular en la zona de la espalda, hace que nos duela mucho, ¿no? Toda esta zona. Y aparte, bueno, pues obviamente las palpitaciones, por lo que decían. Por eso os digo, se generan muchos cambios, ¿vale? Y uno de los cambios, que no es un cambio físico, pero afecta mucho a los cambios físicos, es una cosa que, bueno, se puede llamar de muchas maneras. Bueno, a mí me gusta llamarlo como el efecto Luna, ¿vale? Es uno de los cambios más importantes. Este cambio se produce en el cerebro, se produce en la atención. Y esto es muy importante, tanto para procesos emocionales como para procesos de dolor físico. Si nos persigue un león, ¿podemos distraernos mirando un paisaje? No tendría mucho sentido. ¿Podemos pararnos a hablar con alguien o echarnos una siesta? No tendría ningún sentido. ¿Qué hace el cerebro? Si hay un león, solo existe el león, no existe nada más. No hay más leones, solo existe el león más grande. Entonces la cabeza se centra únicamente en el mayor de los peligros. Se focaliza en un punto. De hecho, incluso esto lo podemos ver físicamente. De hecho, cambia la visión. ¿No? Esto pasa en momentos críticos de ansiedad, que se llama visión en túnel. Es decir, la visión periférica disminuye porque la visión se focaliza solo en un punto.
Es decir, en este caso, ¿no? El ejemplo que ponemos sería, pues, el león. Claro, esto es muy importante, es decir, cambia mucho el funcionamiento de la atención, también de la memoria, cómo se generan los pensamientos, pero cambiar el foco de atención que hace. Por ejemplo, nuestro cuerpo ve un problema. Por ejemplo, ve el problema de que nos duele mucho, nos duele mucho el cuello, ¿no? O nos duele mucho la cabeza. Claro, el cerebro dice, estás en peligro, hay un problema, ¿no? Este es el león, me duele la cabeza. ¿Qué hace el cerebro? Se centra allí. Es decir, hay un problema, ¿cuál que haría con el león? Y me centro en ese problema, me centro en el león. ¿Qué pasa? Que al centrar toda la atención se genera un efecto lupa, porque no ve nada más. No ve otras partes del cuerpo, ni ve lo que estamos haciendo. Se centra solo en que nos duele la cabeza. Entonces es como poner una lupa sobre eso. No ve nada más y lo que hace es aumentarlo. De hecho, esto lo hemos vivido todos, cuando tenemos una preocupación, en ese momento parece que solo existe esa preocupación. Y no existe nada más. A lo mejor estamos hablando con alguien y nuestra cabeza está en lo que es en la preocupación. Estamos en un trabajo y estamos en la preocupación. Estamos viendo la tele y le estamos dando vueltas al problema. Esto forma parte del efecto lupa. Lo que hace siempre el cerebro es priorizar. De hecho, a veces, también nos habrá pasado, ¿no? Pues esto nos pasa a todos. Parece que solucionamos una preocupación, se pasa esa preocupación y automáticamente el cerebro busca otra. Nos hemos escapado del león grande, pero no sabemos si hay leones más pequeños. Entonces el cerebro siempre va poniendo la lupa en aquello que considera que es un problema, que es peligroso. Claro, como os decía, hoy en día no hay leones. Bueno, los hay, pero normalmente no solemos tenerlos por las calles. Bueno, ahora en Valladolid sí que tiene un cocodrilo por el río, pues sí que estaría el sistema de ansiedad y sería muy útil, pero normalmente no tenemos esos peligros físicos. Pero claro, el cerebro eso no lo va a entender. El cerebro ve que tenemos problemas, por ejemplo, no llegar a tiempo a un sitio, problemas en nuestro día a día, problemas, como decía, problemas familiares de todo tipo, pero tenemos problemas en nuestro día a día. Y a veces pueden ser problemas ¿no? externos, ¿no? Un problema laboral, un problema familiar, a veces problemas internos como un dolor físico, un pensamiento, algo que nos duele, nos recuerde. El cerebro va a ver que eso es un problema. Entonces va a generar todo el sistema de ansiedad. Lo podemos vivir como un ataque de ansiedad, entonces emociones muy intensas y muy fuertes, un estallido, o algo más cronificado en el tiempo. ¿Vale? Sí, ¿alguien quiere hablar? Sí, adelante, José. No, yo quiero hacer una pregunta. Sí, Yo creo que el estrés es positivo algunas veces. Tener sí, estrés porque no activa, sí, ¿no? sí, así es. De No tener hecho, como ni tanto ni tampoco. un punto medio. Un punto medio. Sí. De hecho, a ver, eh, es muy importante, ¿no? Yo quiero entender cómo funciona la ansiedad y las sensaciones físicas que provoca, sobre todo para muchas veces algunas sensaciones plazarles en miedo. De hecho, bueno, hasta hace no mucho, hasta hace unos añitos, que se creía que de hecho el estrés mataba, que producía problemas de corazón. Los estudios recientes se está viendo que puede que eso no sea exactamente así. De hecho, puede que el estrés, es decir, es bueno porque es un sistema de defensa, o sea, nos ayuda precisamente a movilizarnos, a movernos. O sea, lo que ve, oye, que no llego a tiempo a tal sitio. Entonces nos preocupamos y nos acelera, nos hace llegar a tiempo. ¿No? Esa tensión muscular que genera, esa fuerza en los músculos, hace que estemos más atentos. Este efecto lupa que decía hace que si tenemos un problema, nos centramos más en el problema y le damos vueltas y lo solucionemos. Claro, el problema es decir, de hecho se ha visto que el estrés en sí mismo, esas sensaciones que genera, no son malas, porque se ha visto que como la ansiedad es una emoción adaptativa ante los peligros, el propio cuerpo se regula. De hecho, hay dos hormonas sobre todo que genera, que son la adrenalina y el cortisol, ¿no? Que son las que normalmente más oímos, ¿no? Y que más se oyen, ¿no? En muchos sitios. Pero hay otra que conocemos de a lo mejor de otras cosas y que hasta hace no mucho no sabíamos que el estrés genera, que es la oxitocina. Es decir, el estrés se ve que genera oxitocina y que de hecho esa oxitocina, ¿no? Que también es llamada la hormona del amor, ¿no? Es decir, lo que hace es repara todos los daños que se producen en el organismo cuando estamos estresados. O sea, se ha visto que el estrés realmente no es malo. El problema lo que se está viendo es lo que hacemos a partir del estrés. Y vamos a poner un ejemplo que se va a entender muy bien. Podemos estar muy estresados porque estamos teniendo mucho trabajo, por poner un ejemplo. Es decir, y se ve que ese estrés no es malo porque nos puede incluso ayudarnos a desenvolvernos mejor en el trabajo. ¿Qué se ha visto que es lo que sí que es perjudicial para la salud?
Claro, como tenemos todo ese estrés, empezamos a pasar menos tiempo con la familia o con personas que queremos. Tenemos nuestras 8 horas de trabajo y empezamos a trabajar fuera de. Entonces, yo qué sé, pues empezamos a comer peor, comemos deprisa y de mala manera. Estamos acostumbrados a dar un paseo, a hacer algo de ejercicio y lo dejamos de hacer porque como no tengo tiempo, dejamos de hacerlo. Como me siento estresado, pues dejo de hacer todas esas cosas. En fin, lo que se ha visto que el problema no es el estrés en sí. El problema está en una dinámica constante de estrés y abandonar otras cosas. ¿Mm? Es decir, entonces el estrés, ¿no? Como bien decías, es decir, en un punto medio y según cómo lo gestionamos, de hecho, no es para nada perjudicial. En cambio, cuando el estrés acaba dominando nuestra vida y acaba condicionando cómo actuamos, o sea, hacemos que no nos cuidamos, ¿no? Dejamos de lado, ¿no? A personas importantes para nosotros, dejamos de hacer lo que queremos, ¿no? Lo que queremos a nivel que es importante para nosotros, se ha visto que sí que afecta. O sea, porque de hecho el cuerpo no da tiempo a repararse. Aunque tengamos mucho estrés, el cuerpo después, por decirlo así, de hecho se ha visto, por ejemplo, que estamos muy estresados por el trabajo y después quedamos con amigos y con amigas y ese rato de socializar hace que se fomente más la creación de oxitocina y que el cuerpo se repare. El cuerpo no tiene ningún tipo de daño. En cambio, estamos estresados, ¿no? Por un problema que tenemos y estamos las 24 horas únicamente allí metidos, ¿no? Y no hacemos nada más, solo estamos metidos en el problema. Claro, ¿qué pasa? Que sí que es malo porque el cuerpo no se repara. El cuerpo no tiene un momento de paro, me reparo, descanso y vuelvo otra vez. ¿Vale? Entonces, el estrés realmente no es malo, de hecho ayuda en muchos momentos. De hecho, es una emoción que está ahí para ayudar, como el resto de emociones. El problema es eso, cuando no nos permite o cuando nos lleva a no cuidarnos o abandonar partes de nuestra vida que pueden ayudar a cuidar nuestra salud. No sé si más o menos he podido contestar al hilo de lo que decías. Sí, sí, sí. Vale. Es lo que pienso yo. Sí. Sí, pues Sí, por ahora. otra cosa más. Sí, dime. A ver, la diferencia que hay entre los países occidentales, por ejemplo, Europa, Estados Unidos, continente de Oceanía y después Centroamérica. Centroamérica quiere decir Guatemala, Nicaragua, son países pequeños y subdesarrollados. La diferencia que hay entre un país occidental y los países estos subdesarrollados, la diferencia que hay sobre el estrés y la forma de pensar. Vale, a ver, sobre el estrés, claro, hoy en día, pues así, no tenemos, como decíamos, leones por la calle, entonces el estrés es algo más social, ¿no? O sea, hay veces que hay cosas que nos pueden generar más o menos estrés, ¿no? Y nos puede afectar de una manera u otra. No tiene la ansiedad, pero la ansiedad es un sistema muy primitivo, que no solo tenemos nosotros. O sea, una cebra lo tiene, todos, no sé, pues las palomas lo tienen, lo que pasa que precisamente, como ya están acostumbradas a ir con nosotros, una paloma ya no siente, de hecho, ansiedad o estrés ante nosotros. Ante otras cosas sí, pero de hecho las tenemos tranquilamente ante nosotros. Se me refiero que es un sistema que tenemos todos. Y la base, de hecho, las sensaciones físicas de la ansiedad varían de una persona a otra un poco, pero la base es más o menos muy similar en todos, porque son las emociones más primitivas que tenemos. ¿Qué sucede? Que hace que independientemente de los países, las sensaciones físicas de la ansiedad sean muy similares, pero sí se han visto, y aquí no sé decir muy bien la diferencia, ¿vale? Esto no sé explicarlo. Pero, por ejemplo, que unas sensaciones físicas puntuales sí que varían. De hecho, la que una vez más varía es el pitido en los oídos. Se ha visto, ¿no? Que ¿no? En los países, ¿no? De carácter latino, ¿no? Es decir, aquí incluimos España, es más frecuente que nos aparezca como sensación física de la ansiedad el pitido en los oídos. No sé explicar el porqué, ¿vale? O sea, se ha visto que es algo cultural, pero no tengo ni idea, no tengo la explicación del porqué. Obviamente, después sí, para el tema del estrés, cada país es muy distinto también, ¿no? Pues claro, al final culturalmente, ¿no? Pues hay diferencias, es decir, no vivimos igual la ansiedad y el estrés en España que, por ejemplo, que en Japón. Os pongo un ejemplo. Porque, por ejemplo, a nivel laboral es un estilo de vida distinto, ¿no? Es decir, o en una ciudad, por decirlo así, como Madrid, ¿no? Pues bueno, por ejemplo, a Huesca, ¿no? Por poner un ejemplo. Cambia mucho, ¿no? La forma de vivenciar todas esas situaciones. Entonces, por decir así. En Huesca, por ejemplo, el movernos de un sitio a otro, ¿no? Pues no es una situación que nos pueda generar tanto estrés, ¿no? Por decir así, yo, por ejemplo, para llegar acá he estado 10 minutos a lo sumo, yendo despacio, ¿no?
Pero, por ejemplo, en Madrid, claro, hay un sitio, si vas andando, perfectamente puedes andar 1 hora, ¿no? Hay mucha gente que tiene 2 horas en metro. Claro, eso cambia mucho también de cómo se vivencian esas situaciones de estrés. Y el tiempo que después tenemos precisamente para después es pasar tiempo con la familia, ¿no? Entonces sí que ese tipo de situaciones hacen que cambie mucho cómo se vive en un país que en otro. Y sí que hay diferencias. De hecho, normalmente en España, ¿no? A nivel social, unas formas que solemos hablar del estrés, hablamos de estrés sobre todo a nivel laboral, ¿no? Cuando hablamos de estrés. Eso es lo que nos viene a la cabeza. En cambio, si vemos artículos, si vemos charlas, ¿no? En Estados Unidos, cuando hablan de estrés como normalmente aquí en España hablamos de la ansiedad. O sea, hablan del estrés a nivel familiar, a nivel de, pues así, de tener ataques de ansiedad. Es decir, como que lo tratan de otra manera. O sea, al final incluso cambia la forma de llamarlo. Cuando aquí, por ejemplo, cuando estamos preocupados por un tema familiar o por un tema de salud, decimos estoy nervioso, estoy angustiado, ¿no? Tengo ansiedad. Hay muchas veces se refieren a estrés, ¿no? Y de hecho se puede ver en ¿no? En muchas conferencias que hacen que lo llaman estrés. Pues sí, cambia mucho a nivel cultural de un sitio a otro. ¿Vale? No sé si más o menos he podido contestarte también a esta pregunta. Sí, sí. Sí, Sí, es vale. que es diferente a la cultura de cada país. Sí, es diferente porque también las situaciones son distintas, pero es por eso. Claro, Incluso dentro de España lo podemos ver, esa diferencia. claro, sí. Vale. Bueno, ahora como estamos con algunas preguntas, ¿alguien más de las cositas que hemos dicho? ¿Alguien más que quisiera preguntar alguna cosita sobre las sensaciones? Sí. Venga, yo me animo. Yo te quería preguntar, a raíz de esto último que has estado comentando, que no sé si lo he entendido muy bien, porque claro, yo tenía asociado de que la ansiedad sí que digamos que es necesaria, ¿no? Para huir del león, pero con lo último que has explicado no me ha quedado muy claro, porque he entendido como que es positiva, o sea, que si tú a lo largo de un día o durante un periodo de tiempo a lo largo del día tienes ansiedad, pero luego tienes más vida, ¿no? Como Eso es. que no afecta negativamente y eso no lo he llegado a Sí, comprender mucho. descuadra un poco, descuadra bastante. Mm. Sí, porque de hecho, es decir, es algo, un concepto que no tenemos allá muy claro. Es decir, y para entenderlo, es decir, cuando hablo de la ansiedad, hablo de la emoción base. De hecho, podríamos llamarlo perfectamente estrés, ¿no? Como estamos diciendo. Solo que depende más de factores sociales el nombre que le ponemos. O sea, la ansiedad es muy necesaria y de hecho la utilizamos mucho en nuestro día a día, muchísimo. Yo creo que un ejemplo que suelo poner es con los niños pequeños. La ansiedad y el miedo, de hecho, yo las llamo independientemente. Entonces podemos ahora llamarlos miedos si preferimos. ¿No? Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Cuando son muy pequeños, los niños no tienen formado todavía el mecanismo de miedo, cuando son muy pequeñitos, ¿no? Tienen mucha curiosidad y mucho querer conocer todo, pero poquito miedo, ¿no? De alguna manera. A mí no sé así, como decirlo así, muy formado. Entonces, supongo que a todos nos ha pasado el hecho de estar con un niño pequeño y tener que vigilarle porque va a tocar todo, se sube a todas partes. Uy, un enchufe, voy a poner el enchufe, ¿no? Ve una mesa y decir, me subo encima de la mesa. No tiene ese miedo, ¿no? Ve un cruce y cruza directamente. De hecho, somos, ¿no? Nosotros, los adultos, los que tenemos ese miedo, no queremos que se haga nada, lo queremos proteger con mil cuidados y con mil cariño y sentimos miedo, estamos preocupados, ¿no? Sentimos ansiedad. ¿Eso qué nos hace? Ese miedo, el hecho de cuidarle, el hecho de él que todavía no puede, ¿no? El hecho de sabes que no puede cruzar porque pueden atropellar, sabes que, ¿no? Pues que si metes los dedos en un enchufe, ¿no? Le puede pasar algo. Nosotros tenemos ese mecanismo, o sea, ese mecanismo de miedo es importantísimo hoy en día. O sea, el hecho, el miedo, la ansiedad son muy importantes en el día a día. A lo mejor no la ansiedad como tal. O sea, no. Vale, sí, alguien quería hablar. Ahora mismo también contesto esto y seguimos. Vale. Es decir, quizá no un ataque de ansiedad como tal. No es que no sea saludable ni no. O sea, es un ataque de ansiedad. O sea, es horrible a nivel emocional. Pero no es dañino. O sea, pero no sirve de nada. Básicamente un ataque de ansiedad no tiene ninguna utilidad. Pero las emociones derivadas de la ansiedad y del miedo en el día a día sí tienen mucha utilidad. De hecho, realmente lo que digo, cuando estamos preocupados por una persona que queremos, lo que estamos sintiendo es ansiedad. Una derivación de la ansiedad, ¿no? Es decir, pero es eso, es decir, y preocuparnos por las personas que queremos es importantísimo. Nos hace cuidarles, nos hace quererles. Es decir, no es mala.
Es decir, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que se ha visto? Que el problema que existe con la ansiedad, porque claro, tenemos que diferenciar ansiedad y un trastorno de ansiedad, ¿no? Es cuando se genera un bucle, o sea, cuando la ansiedad toma la agenda de nuestra vida. Ese es el problema. Porque esto, de hecho, es muy frecuente. Cuando estamos estresados, claro, nuestra forma de procesar información cambia. Nos hace ver todo con urgencia, nos hace ver todo que no nos podemos llegar a tiempo. No descanses, que si descansas vas a estar mal, ¿no? No te va a dar tiempo, nos hace sentir culpables, ¿no? Si no hacemos las cosas. Claro, el problema es todo ese sobreesfuerzo que hacemos. O sea, el problema es que con el estrés dejamos de cuidarnos. Se ha visto que eso es lo que impacta. De hecho, se hizo un estudio en el que se cogía personas, ¿no?, que habían tenido mucho estrés, un estrés moderado y bajo estrés, ¿no? Que se identificaban que habían tenido estrés de esa manera. ¿Y qué pensaban acerca del estrés? Se vio, este es un estudio un poco macabro, pero se vio a lo largo de los años cuántos habían muerto, ¿vale? Y se vio un poco las causas de por qué habían muerto. Lo que se vio era que la variable de mucho, poco o moderado estrés no era predictor de muerte, ¿no?, y de problemas cardiovasculares. Se había visto que había otra variable en medio y que sí que predecía mucho mejor, que era la creencia sobre el estrés. Aquellas personas que creían que el estrés era malo tendían a cuidarse mucho menos, a relacionarse mucho menos socialmente después cuando estaban, ¿no?, agobiados, estaban preocupados. O sea, básicamente se les comía el estrés y la ansiedad. Y sí tenían mucho mayor riesgo de muerte y de problemas cardiovasculares. O sea, el cuerpo tiene sistemas para regularse. Y al ser las emociones más básicas que tenemos, el cuerpo de hecho se regula bastante bien. Ya, esto estamos hablando de una ansiedad, ¿no?, un estrés, un miedo normalizado. Otra cosa es un trastorno de ansiedad, ¿vale? De hecho, cuando hay un trastorno de ansiedad se supone que se ha comido por completo nuestra vida. Entonces, se supone que sí que hay secuelas físicas. De hecho, lo podemos notar en que afecta al sistema inmune, con un estrés muy crónico en el que no, es decir, se empieza a caer el pelo, tenemos problemas, ¿no?, problemas del sistema inmune que aparecen, por ejemplo, si tenemos un virus latente, ¿no?, o si tenemos algún problema latente, aparece, ¿no? Suele aparecer muchas veces temas de herpes, es decir, o sea, genera mucho impacto, pero muchísimos daños en el organismo. Pero claro, estamos hablando de un trastorno de ansiedad. O sea, ahí no hay periodo de descanso. O sea, la ansiedad está cronificada. Entonces es constante. Absorbemos malos nutrientes, se pueden tener problemas en la flora intestinal. O sea, no hay descanso. El cuerpo no se repara. Ese es el problema. O sea, el cuerpo tiene sistemas para repararse. Pero claro, tiene que poder repararse. No sé si más o menos he podido contestarte. Puedo haber podido entender un poquito mejor. Sí, no, de hecho, con esto último sí que lo he entendido mejor, claro, porque yo sí que sabía, por ejemplo, que hay cambios pues en la flora, nos has comentado también daños en la piel y todo esto, entonces yo entendía como que un estado prolongado que lo afectaba, entonces yo ya estaba en plan de, a ver, pero ¿Cómo es eso? sí, claro, digamos que la dosis hace la droga, ¿no? Como en todo, que es bueno tener un nivel normal, pero si te pasas o te falta es las dos manos. Vale, entonces sí que lo he entendido. Por decirlo así, sobre todo cuando el cuerpo no puede repararse. Pero pasa con todas las emociones, ¿no? De hecho, con el enfado también es más exagerado que con la ansiedad. Unos niveles de enfado muy sostenidos en el tiempo durante muchos días, el cuerpo no está preparado para asimilarlos. Producen muchos daños en el organismo. Pues básicamente el problema no es la ansiedad. Yo suelo decirlo así, ¿no? Por decirlo así, sobre todo para entender que podemos hacer algo con la ansiedad. El problema no es la ansiedad, es lo que hacemos a partir de la ansiedad. Cuando se come nuestra vida, ese es el gran problema, porque sí que deja muchas secuelas. Es que el cuerpo no puede repararse. Es como si estamos, de hecho, a veces es con ansiedad como hace una maratón constante. Cuando hay un problema ya, una ansiedad muy sostenida en el tiempo. Es como hacer una maratón. Entonces, claro, si no descansas de una maratón, al final tu cuerpo tiene secuelas muy graves. Si tú en una maratón, ¿no?, te vas entrenando, ¿no?, y después de entrenamiento descansas, puedes decir así, no te machacas, y después de una maratón tienes unos días de descanso, esa maratón no perjudica a tu organismo ni mucho menos. De hecho, incluso hace que estés más sano. No puede ser una manera la maratón, ¿no? O entrenas para una maratón y hacer atletismo. Pero claro, si no descansas durante 6 meses y todos los días estás corriendo sin parar, tu cuerpo se destroza. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, perfecto. Vale. ¿Había otra preguntita por ahí? Me ha surgido una duda escuchándote. Yo tendía a separar, a diferenciar estrés y ansiedad, y ahora me da la sensación de que lo englobas en el mismo concepto, que es lo mismo. Sí. ¿Ves? Pues yo toda la vida he separado como ese estrés positivo, o sea, esa reacción que hace que te actives, y la ansiedad era cuando ya realmente era un problema, y ahora veo que en realidad es el mismo concepto.
Sí, realmente con esto hay mucho debate, pero muchísimo. De hecho, según donde lo leas, lo veas de una forma distinta. O sea, no es tan mal lo que pensabas antes. Yo los auno porque es decir, porque dentro de las emociones básicas el origen es el mismo. O sea, el origen es el miedo, ansiedad, como queramos llamarlo. De hecho, al miedo y ansiedad les llamo indistintamente. Yo, como estoy acostumbrado, ¿no? Pues la verdad que trabajo en llamarlo a toda ansiedad, ¿no? Lo generalizo toda la ansiedad. Pero es decir, no está mal llamarlo así. Es decir, lo que decíamos antes con el tema cultural es que, de hecho, al estrés, en cada cultura se le llama a una serie de componentes distintos. O sea, en España, sobre todo, es tema de, por decirlo así, de estrés laboral, pero en otras culturas es estrés como yo estoy llamando la ansiedad. Entonces, realmente podemos llamarlo como queramos, porque al final son emociones derivadas de una emoción básica. O sea, por ejemplo, de la del nivel de ansiedad es que está el pánico, está la angustia, está la preocupación, están los nervios, está el estrés. Uf, tenemos montones de emociones derivadas. Y como ya son emociones muy personales, realmente no hay una forma mala de denominarlos. De hecho, hay muchas veces que directamente al estrés realmente no es para, ¿no? Hay muchos manuales y para, ¿no? Muchos profesionales, y lo cual realmente está bien dicho de esta manera. Es el estrés realmente no es una emoción. O sea, se llama el estrés al desencadenante de la ansiedad. O sea, es como el estímulo que lo desencadena. O sea, el problema en sí no es la emoción. Digo, ¿qué pasa? Que esos temas realmente, es decir, yo personalmente no creo que haya una forma correcta de denominarlo, porque al final, claro, es muy difícil. Al final no sabemos lo que siente el otro, pues al final cada uno le ponemos un nombre. Lo que tenemos que entender es que al final todas parten de la misma emoción básica. Lo mismo que de, por ejemplo, de la tristeza. Claro, la tristeza podemos sentir vacío, nostalgia, melancolía, vacío simplemente, es decir, podemos simplemente, como se suele decir, estamos cochos, ¿no? O sea, hay un montón de variantes dentro de la tristeza. Y lo mismo pasa con los mecanismos de miedo y ansiedad. Y a partir de ahí, como son muy sociales las emociones, es el nombre que nosotros queramos poner. O sea, no hay una forma correcta de llamarlo. ¿No? Porque yo lo llamo así para generalizar y para recoger todo. Por ejemplo, podemos llamarlo como queramos. Vale. ¿Había otra preguntita por ahí? Sí, yo que me he venido arriba ya. Vale. Te quería preguntar, has estado hablando varias veces, has relacionado la ansiedad y con la sociedad, ¿no? Con que se define, la sociedad se define de una manera. ¿Se puede aprender de otra persona a tener ansiedad? Por ejemplo, si una madre está constantemente en un estado de ansiedad, ¿el hijo puede aprender a estar así, por ejemplo? ¿Se puede pegar? Sí. Sí, no. Vale, explico. Al final, ¿no? Luego, de hecho, algo que me considero que es maravilloso de los seres humanos es que somos seres sociales y aprendemos por imitación. Es decir, entonces imitamos. Y de hecho, enseguida identificamos normalmente las emociones que sienten los demás. Podemos saber si alguien está estresado, simplemente por cómo se mueve. De hecho, si estamos con alguien que está muy estresado, tendemos a estresar nosotros también, tendemos a movernos y a acelerarnos. ¿No? A ver, ¿qué pasa? Que si estamos conviviendo con una persona que está muy estresada, puede ser que nosotros también nos estresemos. Entonces, claro, un niño es una esponja, entonces absorbe todo, ¿no? Entonces, es decir, no significa mucho menos se contagie, pero obviamente, pues, es un patrón de conducta. Al final, de hecho, no se contagia la ansiedad o el estrés o el nombre que queramos ponerle, ¿no? Os digo que esto es como nosotros queramos denominarlo. Es decir, no se contagia, sino que se contagia es la forma de actuar. Aunque, de hecho, es decir, bueno, vamos a poner un ejemplo que se entiende muy bien. Con la actividad física, se ha visto que un niño es más probable que sea activo, que tenga un estilo de vida sedentario, si sus padres son activos. Y es más fácil que sea sedentario si en su entorno familiar son sedentarios. Es más fácil que, ¿no? Si un niño ve que en su familia, ¿no? Esas emociones se aceptan, se ven como normales. Y es decir, oye, pues mira, ¿no? Estoy muy estresado, estoy muy estresada, pero es decir, pero también mi hijo ve que me cuido, o sea, que aunque no pueda estar estresada, en mi día a día me cuido, ¿no? Me relaciono con otras personas, ¿no? Pues soy capaz no me controla la ansiedad, por decirlo de alguna manera. No lleva mi vida, sino que yo voy haciendo lo que considero mejor. Eso también aprende. Claro, si ve que se nos lleva por delante y que ve que, por ejemplo, ante la ansiedad, pues hacemos todo lo posible por quitarnos la ansiedad. O cuando tenemos mucho trabajo, seguimos trabajando. Realmente no estamos contagiando el estrés, pues de una manera,
pero sí son conductas que se ven. Pero los niños son una esponja, pero ya no solo a nivel familiar, a nivel social, en clase. ¿Vale? Sí, más o menos se entiende la respuesta. Sí, que podemos aprender y desaprender, ¿no? Aprender Básicamente. a... Sí. Vale. Y sobre todo los niños pueden aprender en todos los sentidos. Entonces, con el tema de las emociones, algo que se ve bien, ¿no? Pero con el tema de la actividad física, con el tema de hábitos saludables, se ve muy bien. Y esto no dejaría de ser igualmente hábitos saludables. O sea, vamos a tener estrés, ansiedad, miedo, incluso es necesario, como decíamos, para la vida diaria, ¿no? A ese nivel. Otra cosa es no trastorno de ansiedad, ¿vale? Pues sí, vamos a tenerlo, pero una cosa es tenerlo o no tenerlo, otra cosa es lo que hacemos a partir de él. O sea, el problema, lo que digo, es siempre es cuando se nos lleva nuestra vida por delante. O sea, el estrés en sí mismo, o sea, se regula. De hecho, hay muchas personas que lo que les pasa es decir, que son muy, muy activas, ¿no? Entonces se estresan, pero con no algo malo, sino que se estresan porque no paran quietas, ¿no? Esas personas. Claro, llega un momento en que su cuerpo les dice, oye, te paro, y se pasan un día o dos que no pueden ni con su alma, ¿no? Casi ni moverse. Es decir, no es nada malo. O sea, cualquier cuerpo se regula. El problema es eso, cuando el estrés nos domina. Es que fíjate cuánto trabajo tengo y el trabajo se come nuestra vida. Claro, eso al final en nuestra familia se ve, ¿no? El niño lo va a ver. No, es que no tiene tiempo para nada. No. ¿Sí? Vale. Sí. Y dicho todo esto, yo como persona, ¿qué puedo hacer si noto esos síntomas para que ese estrés, esa ansiedad no se convierta en un problema para mí? Es decir, ¿qué recurso tengo? Algo que pueda, aparte de dedicar esos espacios de ocio, o sea, hay algo, si yo estoy notando en ese estrés en el trabajo, por ejemplo, algo que pueda hacer que me ayude a que eso no sea un problema. Sí. A ver, lo primero es, sobre todo, de hecho es, ¿no? Por eso muchas veces ayuda conocer las sensaciones físicas de la ansiedad y cómo funciona, sobre todo conocer que no son peligrosas, porque uno de los mayores peligros que existen con la ansiedad, de hecho, es uno de los principales problemas que constituyen los trastornos de ansiedad, es que el cuerpo haga un aprendizaje, que la ansiedad es peligrosa. O sea, el estrés, ¿no? La ansiedad, ¿no? O el pánico, o sea, pueden ser extremadamente horribles y pueden ser dolorosos. Pero hay una diferencia entre dolor y peligro. Si el cuerpo estima que son peligrosos, se genera un bucle. O sea, es como cuando tenemos una alergia, ¿no? El cuerpo detecta que hay algo malo, ¿no? Que es peligroso y lo que hace el sistema inmune es atacar, ¿no? Vale. Pues, ¿qué pasa? Que en nuestras trastornos de ansiedad muchas veces pasa algo parecido. El cuerpo detecta que hay un peligro, que es la propia ansiedad. Entonces tenemos a la ansiedad defendiéndose de sí mismo. Estamos estresados porque estamos estresados. Tenemos miedo a tener miedo. Este es una de las situaciones más graves que nos pueden suceder, que suelen constituir los trastornos de ansiedad, porque no tiene fin. O sea, ahí es una ansiedad totalmente cronificada. Podemos estar así meses y años. Pues claro, los daños para el organismo son brutales. Porque el cuerpo no descansa, porque siempre estamos en peligro, siempre tenemos algo detrás. Entonces, unas primeras cosas que tenemos que hacer es decir, ¿qué es eso? Es decir, que no se genere ese bucle. Es decir, darnos cuenta de que, vale, podemos tener ansiedad, podemos tener esas sensaciones físicas, pero no son peligrosas. ¿No? Que se pasan, que pues no tienen por qué constituir un peligro, ¿no? Ese es uno de los principales puntos. Es decir, detectar que no son un peligro. ¿Vale? Por eso es tan importante, ¿no? Aprender sobre ansiedad y estrés. A partir de eso, no, una de las cosas más importantes es a veces, por ejemplo, ¿no? El estrés laboral. Es el hecho, bueno, un poco lo que decías, el tener esos espacios, el hecho de mi cabeza va a seguir trabajando mentalmente, ¿no? Porque estamos estresados y tenemos un montón de faena, pero ser capaces de ir entrenando nuestra mente para decir, ya ha acabado el tiempo. Me van a venir pensamientos, me van a venir, uy, pues tenía que hacer esto y esto mañana me dará tiempo y esto tal, es decir, perfecto. Pero ahora no es el momento, ahora es el momento de, ¿no? De estar con mis amigos y con mis amigas, ahora es el momento de hacer ejercicio, ahora es el momento de estar en el sofá y ver la televisión, ahora es el momento de dormir. O sea, como es decir, como escuchar nuestra cabeza, escuchar que nos va a decir cosas del estrés, pero que no se nos lleve por delante, sino, vale, escucho lo que me dices, está bien, gracias por decírmelo, pero es que ahora no es lo que me interesa. Ahora me interesa hacer esto que es importante para mí, ¿no? Lo que normalmente llamamos desconectar, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Es decir, ¿por qué? Porque al hacer eso ya estás guardando esos espacios para decir, no te está dominando. Y de hecho, este ejemplo, para poner ejemplo más extremo, ¿vale? Del estrés y la ansiedad. Voy a poner un ejemplo que de hecho lo podéis buscar,
que ahora en estos meses de confinamiento, ¿no? Que no solo hemos tenido en España, sino en otros países, se hizo un estudio en Japón. Por desgracia, sabréis que Japón es uno de los países que más suicidios hay. Por desgracia, ¿no? Hay muchísimos suicidios. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué se ha visto en estos meses? Que el nivel de suicidios ha bajado. De hecho, un 20 y algo por ciento. Esto lo podéis buscar, ¿vale? Que sale el artículo en varios sitios. Es un estudio que han hecho extremadamente reciente. ¿Cuáles son los motivos, ¿no? Que se han ido encontrando y las variables que han mediado? Que el hecho de que no tengas que estar desplazándose y no tengas que estar constantemente en la carretera yendo al trabajo, el poder compartir más tiempo con sus familias. Todo eso han sido variables que han mejorado notoriamente su calidad de vida, su salud, y han indicado como factores principales para, ¿no? Es decir, para la reducción de los índices de suicidio. O sea, un 20 y algo por ciento en apenas 2 meses son unos índices brutales de reducción. Es decir, esto es importantísimo. Es un caso muy extremo, pero es importantísimo para ver cómo, pudiendo combinar y pudiendo es decir, por ejemplo, temas de trabajo, problemas que podamos tener en nuestra vida. Es decir, poder hacer, es decir, tengo este espacio para esto, pero también tengo un espacio para el resto de mi vida y que no se coma en toda mi vida. Es decir, es importantísimo para poder cuidarnos y que no se convierta en un problema y que no nos domine el estrés. O sea, básicamente como tener unos espacios. Que la cabeza no va a querer. O sea, la cabeza cuando estamos estresados va a decir, pues es trabajo, trabaja. Tenemos un problema, dale vueltas. Dale tantas vueltas como puedas al problema. Y no descanses hasta que no termines de darle vueltas. De hecho, incluso dormimos peor, lo cual eso sí que afecta muy severamente a la salud. Entonces, ahí sobre todo es poder guardar esos espacios para decir, vale, tengo este problema, esto que me genera estrés, pues es decir, tengo otras parcelas de mi vida. Lo que tengo que hacer es, aunque mi cabeza no quiera, centrar mis esfuerzos también en esas otras parcelas de mi vida. ¿Sí? ¿Más o menos se entiende? Sí, vale. Vale, había otra preguntita por ahí. Sí, yo hacer una pregunta conforme lo que has dicho de esto del confinamiento, de la pandemia, Sí. que aquí desde hacía años, aquí en Europa, no se había visto una pandemia tan fuerte. Desde el año 1918, sí, y después en 1957. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el miedo y el pánico? Porque se produjo pánico al principio. Sí. Al principio de cuando se empezó el estado de alarma, antes, unos días antes, se empezó el pánico. Claro, la gente tenía pánico porque como esto de hacía un montón de años no ocurría, entonces la diferencia entre tener miedo y... Eso es. Claro. Pero como se decía antes con las emociones, también es cada uno como la vivamos, o sea, el nombre que le pongamos a cada una. O sea, no hay un patrón. Hay muchos manuales y que definen qué es el pánico, qué es el miedo, qué es la ansiedad. A mí me gusta porque digo, que cada uno lo sentimos de una manera distinta. Pero por entender de alguna manera, a veces suelo hacer esta diferencia, ¿no? Sobre todo, esta la hago no porque sea de esta manera, porque digo, cada uno puede dar una definición, se me parece una definición útil. Básicamente es lo que estamos diciendo. El pánico es cuando esa emoción se nos lleva por delante. No acabamos actuando según lo que nos ayuda o según lo que es importante para nosotros. Acabamos actuando dominándonos, ¿no? El miedo o el pánico, ¿no? Por ejemplo, los primeros días, ¿no? Todo esto que hubo de papel higiénico, que la gente se llevaba. Es decir, no ayudaba en nada, o sea, no servía de nada todo eso, hacer eso. Claro. Pero sí. Ahí está. Pero en ese momento, ¿qué pasa? Que como son el miedo, la ansiedad, el pánico, son emociones tan intensas que se nos llevan por delante. O sea, no decidimos, no elegimos cómo actuamos, sino nos dominan y acabamos actuando de formas que a lo mejor no son las mejores, porque se nos lleva la emoción por delante, el impulso, ¿no? Pues de alguna manera. ¿Qué pasa? Que ahí consiste, ¿no? Algo muy importante es poder en esos momentos dar un pasito atrás y decir, vale, esto es lo que me pide mi cuerpo, ¿no? Esto es lo que me dice mi cabeza. Pero a mí, ¿qué es lo que me va a ayudar? ¿Qué va a ayudar a las personas que quiero? ¿Qué va a hacer que me cuide mejor? Pues claro, ahora hemos vivido una situación que realmente ahí sí que había una amenaza, ¿no? Por desgracia, ¿no? Ahí sí, por decir así, teníamos un león, no un león tangible, pero hemos tenido un león, pues de alguna manera. Pues de hecho, incluso el miedo era productivo porque nos hacía ser más cautos, ¿no? Y ser precavidos. Pero claro, hay un pasito muy fino para el hecho de que nos domine. Y acabemos actuando de formas que no nos ayudan, ni a nosotros ni a otras personas. O sea, la diferencia, pues de alguna manera, es cuando nos lo tomamos al pie de la letra y se nos lleva por delante. Y el miedo sería, ¿no? Es decir, vale, reconozco lo que estoy sintiendo, reconozco lo que me dice mi cabeza, pero yo actúo según lo que me ayuda.
escucho lo que me dice, pero yo elijo cómo actuar. Yo elijo qué es lo mejor. ¿Sí? Vale. Pues se nos ha pasado la hora, así sin quererlo. Así que espero que no os haya quedado ninguna pregunta en el tintero. Si se ha quedado alguna pregunta en el tintero, no pasa nada, retomaremos temas. Lo que os comento siempre, cualquier duda, sugerencia o cosa que haya surgido, me la podéis enviar al correo en el que os habéis inscrito y propondremos nuevos temas para nuevas frescas y si hay que repetir una sesión sobre ansiedad, estrés, miedo, pues hablamos con Francisco e intentamos repetir. Daros las gracias por participar, sobre todo a ti, Francisco, por estar aquí y a los demás por uniros a la fresca. El miércoles que viene, nueva sesión de A la Fresca. Ya os llegará la publicidad y espero volver a veros. Así que pasar buena tarde. Gracias. Lo mismo. Gracias a todos. Buena tarde a todos. Adiós, igual. Chao, chao. Esta es Ana. La de abajo soy yo, Aroa. La que no tiene Marta Calvo. Marta, eres tú la que pone Marta. Marta, sí. Ahora ya está. Venga, ahora ya sí. No he sí. sabido cambiar el nombre, sí. Ahora podemos hablar con Francisco. Vale. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo lo has visto? Bien. Evaluación, impresiones. Bien, bueno, aún hemos ido unos cuantos. A ver, tengo que decir que ha habido una sorpresa así de última hora. Bueno, te llamé ayer, ya lo viste, Sí. estaba yo muy apurada, muy preocupada, hicimos ahí un poquito más de hincapié y esta mañana me han llegado 3, 4, 5, 6, 7 inscripciones nuevas. Vale. Que ha sido lo que hemos tenido aquí. Había una mezcla de profesionales, usuarios de ASAPME. Bueno, o sea, bien, el grupo dentro de lo que está, o sea, con 12 ya se puede hacer, es un grupo majo, o sea, que en ese sentido parece que cuesta, pero bueno, a ver si seguimos, porque eso, ayer me estaba viendo suspendiendo otra vez la sesión de la fresca y diciendo hay que replantear la fresca, que de todas maneras creo que le tendremos que dar una vuelta a la fresca, porque... El problema es que a nosotros nos está pasando en AFA con las actividades online. Nos están bajando muchas por eso, porque la gente ya sale, ya, de hecho nos llaman ya va a decir, ¿y hacéis algo presencial ya? Y está costando bastante más. Sí, llega el calor, el verano y todos tenemos ganas de salir a la calle. La verdad es que bueno, que cuesta. Pero me sigue pareciendo un formato interesante. Igual hay que pararlo en verano y volver al invierno y esperar a octubre, septiembre, segunda quincena, no lo sé. Le daremos vueltas. Pero bueno, al final ha salido, así que contenta. Me he desconectado, no sé por qué, que eso que igual, ¿no? Que hay gente con la que funciona más y hay gente con la que menos, ¿no? ¿El qué, Marta? En general, la comunicación así vía la televida esta. Sí. Hay gente con la que hablas como si estuvieras con él tomándote algo y hay gente a la que le gusta más, con la que está más cómoda, menos. Digo yo, no sé. No, sí. No sé, no, es imposible dar a todo el mundo así, no sé. Y más un tema así, tan delicado y tan personal, y el que cada uno lo vive, tiene un nivel, un grado. Estoy de acuerdo en que ansiedad tenemos todos, pero hay gente con un trastorno muy cronificado, muy intenso y muy grave, que a lo mejor le hablas de hiperventilar y te dice, sí, pues ojalá, ¿no? Solo hiperventilara, yo qué sé. Y a lo mejor a ese le cuesta más contarte lo que le está pasando, o ¿no? No lo sé. Y yo creo que hoy ha pasado eso un poco, ¿no? Que había gente ahí muy experta por experiencia. Sí. Muy que a lo mejor no lo ha sufrido a un nivel tan intenso. No lo sé, creo. Me ha dado esa sensación.
Creo que el grupo estaba mezclado, ¿eh? Muy mezclado, sí. Y Ana. entonces, a lo mejor hay gente a la que le cuesta más, yo qué sé, Ana, hablar de estos temas. A ver, a mí me haces una sesión individual, una terapia individual particular y te cuento mi vida en verso y me abro un canal. Pero a lo mejor en un grupo de 15, yo me voy a poner yo a hablarte de mi despersonalización o de mi trastorno, creo, ¿eh? Y a lo mejor, pero bueno, es que era muy heterogéneo el grupo. Yo tampoco... Había gente que tenía mucha experiencia en ansiedad, creo que también ha servido... ¿Te pones a hablar, no, Fran? En un grupo así. Levantar la mano para hablar. ¿A qué nivel te pones a hablar, no? Con un grupo así. ¿Hasta dónde llegas, no? ¿A qué nivel, Claro. de qué nivel partimos? Claro, de hecho, en estos temas, por eso, normalmente para hablar de la ansiedad con grupos heterogéneos suele partir más de tema psicoeducativo. O sea, trabajarlo todo un poquito de forma general. ¿No? Claro. No es lo mismo. A mí me ha gustado, pero a mí me ha gustado. Pero también entiendo que cada uno participa al nivel que considera, que quiere y que le apetece. Y que son temas muy personales como para ponerte a hablar en un grupo o no. Claro, pero no tienes por qué hablar de ti mismo. O sea, esto está un poco para preguntar, para hablar entre todos, ¿no? O sea, ese es el rol que llevo yo. Ya. Por lo menos. Y creo que está costando también, ¿eh? De otras frescas que he visto, creo que cuesta un poco soltarse. Sí, de hecho, hasta que se coge confianza en temas de grupos y demás, siempre cuesta bastante participar. De hecho, vamos, en este caso yo había planteado sobre todo psicoeducación por eso, porque es un tema que es más curiosidad, que lo pueden entender tanto personas que tengan un trastorno, ¿no? Como casi todas las personas que vienen a AFA, ¿no? Con temas de ansiedad, o puede ser, en cambio, pues personas que simplemente pues han estado estresadas, momentos de ansiedad, ¿no? Que pues podemos tener todos. Pues claro, cuando se trabaja así un poquito temas educativos, lo bueno es que coge un poquito de todo. No profundizas, pero sí coge un poquito de todo. Hasta guay. De hecho, en ese sentido, pues claro, al final, de hecho, también participa, de hecho, pues en los grupos, eso nos pasa un montón, que claro, cuando no se conoce la gente, pues cuesta un montón participar. Cuando ya, a lo mejor, si van viendo las mismas personas, ¿no? Pues claro, ya tienen más confianza, es decir, que van abriéndose un poquito más, y van comentando algún tema, participan más, pero claro, de primeras, normalmente, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, Fran. Totalmente. Por eso cuando dice Aroa, ya es que cuesta que se suelten, pero es que claro, si un grupo es constante, ¿no? Es más fácil coger confianza y contar, pero si no, ojo, porque hay experiencias que cuesta mucho contarlas, mucho tiempo. Marta, yo no me refería a que la gente se soltara hablando en el grupo, sino a que la gente participara en las frescas. Sí, pero la fresca es un grupo, ¿no? Sí, no, pero no me refería a participar cuando estás dentro, sino a inscribirte. Ah, vale. Vale. Sí. Eso, vale. No me refería a la participación. Sí, porque aquí entiendo eso, que a mí, por ejemplo, yo puedo venir simplemente porque quiero aclarar dudas y a lo mejor no tengo participación, o me surge una duda con lo que ha dicho, como el tema de aclarar conceptos, y otras personas. No, en eso no entró el grupo, porque fíjate, en la charla de Ana sobre alimentación a la gente le costó muchísimo participar y era un tema muy genérico, o sea que no... Y luego, sin embargo, tuvimos otra de autocuidado donde casi teníamos que cortar a la gente porque todos querían hablar. Es que a veces no me refiero más al inscribirse, al participar en lo que es el... Vale. Pensaba que a la hora de hablar, digo yo, creo que... No. No, por eso también decía que a nosotros en AFA nos está pasando lo mismo con los grupos, que la gente, lo que está pasando es que, lo que hacemos de las plazas y demás, que no se está inscribiendo. O sea, nos pasa lo mismo, que es que han pasado. Ahora estamos haciendo actividades distintas, y en esas sí que se inscriben, pero lo que hacíamos de la plaza no es el mismo formato que en la fresca, es distinto. Claro, hacíamos simplemente hablar un poco, pero eran 10 a la semana, y ahora creo que hemos pasado ya esta semana, creo que a 4. Y alguna hemos seguido con una persona, o sea, que se ha reducido de tener 10, 12 cada plaza, eso va a tener. Vamos a tener. A mí ya me han propuesto hacer a la fresca, pero a la fresca, es decir, en la calle, en vivo y en directo, en una mesita sentados en una terraza tomándonos un algo. Ya digo, bueno, ya se verá, ¿no? Daremos una vuelta.
Y perdón, sobre lo que decía Ana de que, bueno, es que a esto vienes un poco pues a aprender un poquito, a tal, depende del tema. Claro, yo a lo mejor a una de alimentación iría, oye, y entonces si mezclas proteínas, porque no tengo ni idea, pero a lo mejor vas a otra que tú, por lo que sea, por experiencia, por tus estudios, por tu formación, sí que controlas más y entonces ahí sí que lo ves de otra manera, la vives de otra manera, ¿no? Todo, la participación, a lo mejor yo este es un tema que manejo mucho por muchas circunstancias, a nivel laboral, familiar, personal, vamos, tengo un máster, entonces, no sé, es diferente que si voy a una charla tuya que me hablas de proteínas que no sé ni lo que son. Claro, ¿sabes? bueno, pero también creo que, por ejemplo, ansiedad, hay mucha gente que la ha experimentado y como decíais, seguro que muchos del grupo también. Yo también he tenido mis cosas con la ansiedad y no voy a venir aquí a contarlas, o sea, he venido a escucharle, a ver qué me contaba, que esto, hay alguna cosa que me ha chocado y le pregunto. También es que estaba al otro lado, entonces cuando alguien no habla es como... ¿Que alguien le ayuda? Ya. No, yo me refiero a los niveles, claro, todo el mundo tiene ansiedad, si no sería, la ansiedad es lo que nos hace vivir, si no seríamos piedras. Pero, está claro, pero hay niveles, hay grados, y ahí había personas que la ansiedad les tiene totalmente, bueno, Fran sabrá más, ¿no? Que no sé, convivir con eso es muy complicado a ese nivel y tan cronificado y desde toda tu vida y eso es otro rollo, ¿eh? Sí, claro, no estaríamos hablando de ansiedad, sino de trastorno de ansiedad. Eso es. Otro, Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que estábamos hoy muy mezclados y por eso había gente muy calladica y gente, pero bueno. No, pero yo hago una valoración positiva de la sesión en sí, ¿eh? O sea, la sesión en sí, a mí, yo la valoro positivamente, me ha gustado, o sea, ha estado gente, ha habido, ha participado el que ha querido participar, los demás han estado escuchando, o sea, a mí, que yo la valoro positivamente y ojalá no tuviera que cancelar ninguno y todos fueran así, o sea. Yo también, yo a Fran le pongo un sobresaliente, sin dudar. Sí. Y sí, bien. Porque sirve, yo creo, para todo el mundo, a los más graves, a los menos graves y a todos. Sí. Y la participación, por eso yo creo que unos no hablaban nada y a lo mejor otros, la curiosidad era como muy de primero para los otros, ¿no? De decir, mira, ¿no? Que no sé.